La Seguridad Pública informó que se enviarán más de 2,000 elementos de la Policía Federal a Ciudad Juárez para articular un nuevo esquema de combate a la delincuencia basado, se dijo, en labores de inteligencia. Ante esto, el alcalde, el presidente municipal de Ciudad Juárez, José Reyes Ferriz, consideró que esta es la solución a la problemática de la violencia, el trabajo de inteligencia, pero pidió que independientemente de cuántos policías federales lleguen, el ejército se quede al menos unas semanas más. Que esa participación del ejército permanezca hasta el 31 de marzo. Pero el presidente de la República ha dispuesto que vengan elementos adicionales a Ciudad Juárez, elementos adicionales de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Hay muchísimos elementos del ejército, hay mucha policía federal y van 2,000 policías más a Ciudad Juárez. Pues veremos los resultados. Si tú vienes de regreso de Ciudad Juárez, Joaquín, Ciro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas noches. Un gusto saludarte. Bien, bueno, bien. ¿Cómo se sienten las cosas por allá? Mucha atención. Hay una, pues ya lo decías tú, 2,000 elementos que se suman a las ya de por sí fortificadas Ciudad Juárez. Nosotros en los días que estuvimos allá nos detuvieron 3 veces elementos de la Policía Federal y el Ejército en distintos operativos durante la noche, durante el día, 3 veces para revisar el auto. En fin, mucha presencia. La gente también a las 6, 7 de la tarde ya no hay nadie en la calle. Nadie. Es difícil, una situación difícil la que está viviendo Ciudad Juárez. Bueno, y fuiste a hablar con los familiares de Josefina Reyes. Josefina Reyes, una activista de derechos humanos, asesinada el domingo, 3 de enero. Así es. Estuvimos allí con sus familiares, con algunos otros activistas en la zona donde ella vivió, que es el Valle de Juárez. Está a 35 kilómetros de Ciudad Juárez, una zona rural, campesina, de asentamientos irregulares. Son la mayoría paracaidistas que desde hace 20, 30 años llegaron ahí a asentarse. Y una zona pues más difícil todavía, más difícil porque no hay presencia policíaca en la zona, hay un par de retenes militares por ahí y lo único que priva pues es exactamente pues más inseguridad todavía en esa zona. Bueno, vamos a ver esta historia porque, bueno, puede tener muchas aristas, muchas interpretaciones. Testimonio de los pobladores de esta comunidad y de los familiares de Josefina Reyes. Vamos a verla. Josefina Reyes, activista. No era mujer de renombre. Obrera, vivía de su labor en una maquila de arneses industriales en Ciudad Juárez. Amenazada de muerte, dejó su casa en Valle de Juárez a mitad de 2009 para refugiarse en la ciudad. Pero al mediodía del domingo 3 de enero la asesinaron. Le decíamos que no viniera para acá porque, pues, el peligro que había aquí. Ella estuvo aquí en la casa, llegó como a las 10 de la mañana. Llegó, saludó a mi mamá. Nos tomamos un café, estuvimos platicando. Yo creo que de aquí partió como a las 12 del día. De aquí para Juárez, a su casa. Y la vimos como siempre, o sea, optimista. Dijo que llegando a Juárez ella nos hablaba para decir que ella había llegado. Nunca regresó. Josefina murió a unos kilómetros de Guadalupe, Distritos Bravos, la comunidad donde por más de 20 años trabajó en la defensa de los derechos humanos. Me estuve yo a un lado del teléfono esperando la llamada. Hasta que llegó un hijo mío y me dijo, mamá, ¿a qué no sabes? Luego le dije yo luego, mi hija, Pepina, porque así le decíamos por cariño, Pepina. Ella era Josefina. Para nosotros siempre desde chiquita Pepina y Pepina. Entonces le dije yo, mi hija, pues ya, ¿qué cree que sentí yo? Pensé correr, buscarla, agarrarla y no. ¿Qué podía hacer? Pero ella fue una mujer muy valiente. En al menos 3 ocasiones durante el año pasado, Josefina Reyes y su familia fueron objeto de cateos por parte del ejército.
se les señala como defensores de narcotraficantes debido a que un hijo de Josefina, apodado El Sapo, se encuentra detenido en Tamaulipas por sus presuntos vínculos con el cártel de Juárez. Los soldados siempre andaban hostigándola a ella. Siempre se metían a su casa que es que a buscar armas, que es que a buscar droga, que es que nunca le encontraron nada a ella, nunca. Pero sí entraban a hacerle destrozos a su casa. Valle de Juárez es una zona aledaña a Ciudad Juárez. Es una zona de trasiego de droga y constantes rondines militares. Nunca ha registrado enfrentamientos violentos, pero sí predominan las amenazas contra activistas. A ella le rafaguearon su casa, su carro se lo dejaron con coladera, pero ella nunca tuvo miedo, nunca tuvo miedo. Ella decía siempre, yo tengo que hacer todo lo que yo quiera por ayudar a la gente desprotegida. Josefina era parte de una lista de defensores de derechos humanos amenazados de muerte. No solamente nos enfrentamos al terrorismo de los grupos delincuenciales, sino al terrorismo de Estado. No es posible que el mismo Estado nos esté tratando de esta forma. Nosotros no somos enemigos del Estado, nuestra lucha ha sido porque la situación mejore en esta ciudad, en este Estado. La familia de Josefina Reyes sobrevive de la venta de pan y ahora serán sus hermanas quienes dicen seguirán con el trabajo de la activista asesinada. Pero aquí alguien tiene que ser fuerte para seguir adelante. Y no vamos a dejarnos caer y vamos a seguir luchando. Confiar en que se haga justicia está muy difícil, porque a lo mejor nos presentan a otros como sus asesinos que realmente no sean. Ahorita está el río tan revuelto, la gente que uno no sabe ni de quién confiar, menos de quién cuidarse. Pese a las denuncias, no hay elementos de prueba que sostengan los dichos de activistas y familiares contra las acciones del ejército. La defensa de los derechos humanos en Ciudad Juárez se ha convertido en una actividad de alto riesgo. De 2008 a la fecha, van 29 activistas, contando a Josefina Reyes, asesinada el pasado domingo 3 de enero, que han muerto y de los cuales en ningún caso las autoridades han logrado resolver. Desde Ciudad Juárez, con imágenes de Vicente González para Milenio Noticias, Joaquín Fuentes. Es una acusación muy dura contra el ejército mexicano. Sin duda es el dicho de la familia, el dicho de la comunidad, las comunidades que afirman el ejército ha sido constante en estas revisiones. Hay testimonios de gente que nos dice llegan, sacan a la gente, les queman las casas, en fin. Pero hay un elemento añadido aquí, Ciro, que algunos otros activistas con los que platicamos y otras gentes nos decían. Hay grupos, como en muchas partes de Juárez y como nos tocó vivir en algún momento hace un par de años, quizá recuerdes, que se visten o que parece que son militares y detienen a la gente. En fin, ahí hay una serie de cuestiones difíciles a las que enfrentan esta comunidad. Y platicábamos hace rato, es una zona en la que en 70 kilómetros a la redonda hay 4 policías sin armas. Y además hay otro factor que no necesariamente tiene que ver, o quizá no tenga absolutamente nada que ver con la defensa de los derechos humanos que hacía la señora Josefina Reyes. Uno de sus hijos está procesado, está en un penal de alta seguridad, acusado de formar parte de bandas de narcotráfico. Acusado y sin embargo en las indagatorias que tuvimos acceso a ellas, a una copia de ellas, pues no hay elementos probatorios todavía contra él. Sigue detenido, está la investigación y es cierto, está acusado de tener relación con el cártel de la línea. Pero ese expediente no está ahí en Juárez, está en Matamoros. Está en Matamoros, la familia tiene pues una copia del expediente, parte de este expediente. ¿Con qué nos quedamos de esta historia, Joaquín? Una situación difícil, sin duda labor de derechos humanos en Ciudad Juárez, trabajo de defensa de derechos humanos se ha convertido, como ya lo decían, en una labor difícil, violenta. Sí los están matando. Sí, eso es un hecho, Eso es un hecho. En 4 meses han muerto 5
5 activistas. Alguien está matando zonas activistas de derechos humanos. Y no solamente en la zona de Juárez, en otras zonas, en Buenavista, en ciudades cercanas, en localidades cercanas a Chihuahua, en el mismo Chihuahua. Algo está pasando con ellos. Lo que dicen es, de repente podemos o violentar a alguna organización criminal, o podemos violentar los intereses particulares de alguien, ¿no? Muy difícil, una situación difícil. Juárez, pues sin duda, también la está viviendo muy difícil. Y pese a la acusación, seguimos sin tener algo contundente que diga hay una acción sistemática del ejército violando los derechos humanos en esta región. Así es. Quedan los testimonios, por lo pronto. Gracias. Gracias, recién llegado.